Hoy, antes de empezar, un mensaje patrocinado. Los ritmos de este verano comienzan en la playa de la Concha del Cotillo con Fuerteventura en Música 2024. Viernes 5 de julio, La Plazuela, Iseo and the Sound, Green Valley, Francisco el Hombre, Supaguaya, sábado 6, SFDK, Sistema Solar, Balkan Paradise Orquesta, Ann Cosmos y Julia Rodríguez. Para completar la noche tendremos la sesión de DJ Chic y la fiesta continúa con la programación del FEM de día en el pueblo. Prepárate a vibrar con el FEM 2024, donde la música y la naturaleza se unen en un fin de semana inolvidable. Sigue las redes Fuerteventura en Música y entérate de todo. Organiza el Cabildo de Fuerteventura. Colabora el Ayuntamiento de La Oliva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa aquí en nuestros estudios de Fuerteventura Digital. Hoy vamos a tocar un tema que no habíamos abordado hasta ahora, que es el poder legislativo. En Canarias descansa en el Parlamento de Canarias y tenemos pues, una serie de diputados que nos representan. Hoy hemos invitado a una de ellas y recibimos aquí en el estudio y damos la bienvenida a Hanna González. ¿Qué tal, Hanna? Buenos días. Muy buenos días. Un placer venir a este medio a comunicar y poder explicar un poco, ¿no?, esa actividad parlamentaria que parece que queda tan lejos. Sin duda, el poder legislativo al final es prácticamente, por lo menos en el sistema español, del que emanan todos los demás, ¿no? Porque cuando hay unas elecciones votamos a nuestros diputados y diputadas, en Canarias, Parlamento de Canarias, a nivel nacional, el Congreso y el Senado, y al final son ellos, son ustedes los que eligen al presidente y como que se quedan ahí y hay una legislatura con un montón de actividad que no sé por qué muchas veces pasa desapercibida, Hanna. Sí, es verdad, porque al final es una institución que es como mucho más técnica a la hora de elaborar las leyes y entonces, pues queda más lejos al ciudadano, pero tiene una implicación directa, ¿no? Porque depende de las normas que se redacten en el Parlamento y que se aprueben, pues nos va a incidir de forma directa o indirecta. Es muy importante en una comunidad como Canarias que las normas se adecúen a la realidad de todas las islas, ¿no? Porque si no tendemos a esa regulación conforme a dos visiones, donde más población hay, en Gran Canaria y Tenerife, y es importante que en esa actividad legislativa la opinión majorera pues cuente y que la realidad majorera se quede plasmada en las leyes. Y también ese control al gobierno, ¿no?, al ejecutivo, que como bien dices, se elige nada más constituirse la Cámara Legislativa. Se hace el acto de investidura a la presidencia del Gobierno de Canarias y se elige por todos los diputados y diputadas de la Cámara. Hay que sumar 36 votos. Y luego, pues posteriormente se hace ese ejercicio de control al gobierno de dónde se está aplicando las políticas, dónde se está llevando el dinero. Se redacta la ley de presupuestos de Canarias y tiene ese trámite parlamentario que entra como proyecto de ley, como una propuesta del gobierno, pero tiene que pasar ese filtro del Parlamento donde todos los grupos parlamentarios podemos hacer enmiendas. Y es súper importante porque ahí es donde tenemos la oportunidad también de que el presupuesto de Canarias se redistribuya por las 8 islas y que no quede también en donde más población hay. Y bueno, luego una de las también de los momentos más importantes del Parlamento es el estado de debate de la nacionalidad canaria, ¿no?, donde se hace una puesta a punto de las políticas que se están llevando a cabo, que es año tras año, se da cuenta por parte del presidente del Gobierno de Canarias de todas las políticas que se están haciendo, de esos logros, de las cosas que todavía se están trabajando pero no se han llegado y del futuro, ¿no? Hanna González, segunda legislatura, se nota que ya lo tiene bastante aprendido. En este caso, la diputada por Coalición Canaria nos representa, está presente en las comisiones de reto demográfica, obras públicas, vivienda, vivienda y transporte, Hacienda, y también es la portavoz de los derechos sociales, ¿no? Que ahí se nota bastante el hecho de que cuando eres la portavoz, pues tu participación es mayor y tienes que estar más puesto al día, ¿no? Has tocado, Hanna, dos temas que yo creo que son interesantes. Una, la representación de las islas no capitalinas y por otro, el control al gobierno. Vamos a empezar, si te parece, por el control al gobierno, porque es verdad que hay una línea fina, ¿no?, entre cuando se llama a los consejeros, al presidente, a que intervenga, y esa línea entre lo que es el control, entre interesarse y llevar desde el poder legislativo, ¿no? Los representantes del pueblo son ustedes, son los electos, los parlamentarios. Ellos son puestos un poco por ejecutivo, ¿no?
para que vayan a la línea que ustedes les piden. Pero también hay una parte de la actividad que es en el juego oposición-gobierno. Los grupos que apoyan al gobierno son más suaves, es por lo general, y los que están en la oposición pues cascan un poquito más, ¿no? En este caso tengo que decir, y me gustaría que quedase claro, que estoy viendo a los diputados majoreros bastante activos, a todos los grupos, ¿vale? Y quizás más unidos y más de acuerdo que en otras legislaturas en cuanto a los temas que son importantes para la isla. Al respecto, sí, que ya te veía con ganas de precisar algo, Hanna. No. Pregunta. No, por ejemplo, el control a los consejeros. Hemos visto, por ejemplo, para entrar un poquito en la actualidad, intentar pasar por eso rápidamente. La educación. Se hizo público que se desaparecían una serie de ciclos. Intervino el consejero de educación y explicó que no, que lo que habían era un incremento de grupos. Y hubo una especie de confusión ahí porque los grupos no son ciclos. A lo mejor entre todas las clases puede ser que se incrementen en Fuerteventura, pero realmente se pierden ciclos. Entonces, creo que no nos hemos enterado porque ayer hubo pleno y anteayer, a ver qué es lo que ha ocurrido con eso. Yo creo que pudo darse un error en un primer momento en las planificaciones que se hacen de cara al siguiente curso, pues tienes que elaborar, ¿no?, una planificación de cómo vas a organizar, porque en función de eso va el alumnado que pueda matricularse y también el profesorado con el que cuenta. Se hizo mediante un sistema donde se quedaba muchas personas fuera, donde no se tenía en cuenta, por ejemplo, esos cambios de matrícula. En un primer momento el alumnado se matricula de 3 ciclos formativos, pero claro, lo hace con opciones a, si no entra en uno, pues poder entrar en otro. Y eran circunstancias que no se tuvieron en cuenta. Creo que el consejero ha rectificado en ese sentido. Estableció un sistema en el que no se van a quedar gente que quiera sin estudiar. Hizo un replanteamiento donde se modificaron los sistemas y no va a haber ese recorte que nos llamaban, porque hay veces que también cuando uno trabaja en la parte ejecutiva y se comunica mal, pues puede dar lugar a prejuicios y sobre todo a malentendidos. En este caso creo que el consejero salió hablando, salió exponiendo en este pleno los cambios que se iban a realizar, que garantizaba que no iban a haber alumnos que quisieran estudiar que se quedaran sin la posibilidad de tener su ciclo formativo, y que las previsiones que se hicieron eran provisionales, porque es verdad que se dan de manera muy temprana, pues para lo que decía, ¿no?, planificar plantillas de docentes, y que iba a estar a la espera de esas matriculaciones reales para poder hacer una planificación ya definitiva de lo que va a ser el curso 2024-2025. No obstante, ya también manifestó en la comisión que no iba a haber ese recorte que se anunció, sobre todo por los grupos de la oposición, que se iba a dar, ¿no?, y que eso no iba a ocurrir, porque además es que lo lleva diciendo toda la legislatura, ¿no?, un gobierno que apuesta por educación, formación profesional, que nunca había estado con nombre en la consejería. En esta legislatura sí que lo tiene. Se está apostando fuerte por la formación profesional y la formación dual, y nos parece especialmente importante, ¿no?, porque, y sobre todo de acuerdo a la realidad social que existe, vemos como tenemos gente y personas muy formadas, pero a lo mejor nos falta esa base de formación profesional, como puede ser fontaneros, pues albañiles, o sea, jardineros, toda esa rama que te da la formación profesional, y que no podemos perder, ¿no?, y que tenemos que promover y tenemos que fomentar. También muchos estudiantes que ahora se examinaban de la BAU y bueno, nos hablaban de, es que yo no sé bien qué hacer, no sé bien qué estudiar, y estoy pensando en un ciclo de formación profesional. Oye, pues maravilloso, porque el ciclo de formación profesional nunca te va a cerrar en la educación.
incluso te da la oportunidad de conocer de la materia, de saber si te gusta y después seguir ampliando, porque de formación profesional siempre puedes acceder a la universidad con esas cuotas que se garantiza para la gente que viene de formación profesional. Entonces creo que se debió a una mala comunicación, a una previsión provisional que en todo caso se quedó corta, y que el consejero ya dijo que no se iba a realizar así, que se iba a adecuar a los números que estuvieran de matrículas y que se iba a adaptar. ¿Cuántos son los ciclos que al final entonces se quitan? ¿Sabemos? En principio eran 7. En principio se está esperando a esas matrículas, y lo que trasladó el consejero es que no iban a haber esos recortes masivos de lo cual le están acusando. De cualquier manera, es un tema complejo. Es decir, creo que también es distinto. Por ejemplo, nosotros no podemos hablar de lo mismo en unas islas capitalinas que en las islas no capitalinas, ¿no? Es el hecho de Fuerteventura, pero es el hecho de La Palma, es el hecho de Lanzarote, de La Gomera o del Hierro. A lo mejor en el Hierro no tienes un número de plazas de alumnado muy elevado o los mínimos de ratio, pero oye, se tiene que hacer el esfuerzo por parte de las administraciones públicas para que allí existan ciclos de formación y que la gente que vive en el Hierro, los jóvenes y los no tan jóvenes, la gente que se quiera formar tenga esa oportunidad. Y hay que hacer los esfuerzos, aunque no se cumplan las ratios. En Fuerteventura, una isla tan extensa, tan larga, donde vemos que tenemos esos problemas de transporte para llegar a esos ciclos. Oye, y en ese sentido ya nos hemos sentado con el consejero. Un centro... El gobierno de Canarias se va a implicar de una vez. Un centro integrado de formación profesional en el sur, ¿no? Se necesita. Aparte del centro, Hanna, en Fuerteventura tenemos un problema que corresponde, que es verdad, al Cabildo. Al Cabildo prestar un servicio de transporte regular que no está funcionando, se está renovando, lleva ya una legislatura que no funciona y esta será la que se normalice. Pero es cierto que para los estudiantes concretamente que viven en todos los puntos de Fuerteventura y que tienen que estudiar, a lo mejor el servicio regular, aunque funcione bien, no es suficiente, porque si en Gran Canaria, en Tenerife, que tienen cientos de miles de personas, con la guagua urbana y las insulares llegan a clase. Pero aquí, al no tener el transporte escolar, porque son alumnos ya que han pasado la educación obligatoria, muchos se tienen que mudar. Entonces, la solución que acabas de comentar es la de la creación de nuevos centros. Pero la pregunta es, ¿el gobierno se puede implicar? ¿Han hablado de eso? Claro que no es que se puede, no es que se debe implicar. Quiero empezar matizando que el problema del transporte es verdad, hay un problema de transporte. Creo que este nuevo equipo del Cabildo de Fuerteventura conoce perfectamente y está trabajando para mejorarlo. Ya con medidas provisionales a corto plazo, ¿no? Para poder darle esa oferta a los jóvenes del sur para que puedan formarse y no se vean faltos de recursos, pero también con esa nueva licitación del transporte que está en marcha y que me consta que Lola García como presidenta del Cabildo, pero también mi compañero Luis Cabrera González está encima Luis González Cabrera está encima de él para que salga la nueva licitación y ya podamos tener unas condiciones de transporte adaptadas al siglo XXI y de forma definitiva, ¿no? Como una medida a largo plazo. Hanna, perdona, no vamos a... Me consta ese trabajo. No vamos al Cabildo, vamos al gobierno. Y el gobierno de Canarias, por supuesto que se tiene que implicar, porque hay una realidad, aunque exista el transporte, que es las distancias enormes que hay en la isla de Fuerteventura. Es la segunda isla más larga. Entonces, no es lo mismo que las personas... No le damos las mismas facilidades a una persona que vive en Morrojable poniéndole un ciclo de formación profesional en Puerto, por muy buena que sea la comunicación en transporte, que si tiene los centros más cerca. Entonces, creo que no estamos pidiendo nada del otro mundo, ¿no? Estamos pidiendo que se adapten los recursos a la situación territorial de la isla de Fuerteventura. Entonces, a mí no me parece recibo, y yo te lo digo, pues, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, formación profesional, hay un número menor de alumnado, pero yo me acuerdo cuando yo estudiaba secundaria, fui de la primera generación donde se abrió el IES Vigán. En el IES Vigán venía la gente de Costa Calma y de La Lajita, los estudiantes. Me parece maravilloso porque tengo muchos amigos y amigas de esa etapa.
Pero la gente, mis compañeros de Costa Calma se levantaban a las 5 de la mañana para ir a estudiar. Entonces, no es más lógico que ya se hubiese trabajado en un IES La Lajita como la consejera Soledad Monzón en su época planificó en un plan de infraestructuras educativas canarias que no se ha cumplido, que se empezó cumpliendo por ella, pero que en la legislatura pasada quedó en el olvido, para poder en Gran Tarajal con el IES Vigán crear ese centro integrado de formación profesional, para que la gente de Morrojable no tenga que ir hasta Puerto, sino, oye, es mitad de camino. Entonces vamos a hacer las cosas con coherencia. Yo no creo que el gobierno se pueda implicar, no, yo creo que el gobierno se debe implicar porque es su competencia y porque en Fuerteventura pagamos impuestos también. Entonces demandamos los servicios de acuerdo a la realidad social y territorial que tenemos en esta isla. Bueno, he vuelto a ir por otro lado. La respuesta entonces sería que crear los centros que están previstos y están programados. Sin embargo, yo sé que no es competencia de usted está en el Parlamento, o tú, Hanna, que podemos tutearnos que nos conocemos. Los ayuntamientos sacan transporte escolar cuando no les corresponde y están bordeando la ley. Cuando Antigua, La Oliva, Pájara sacan transporte escolar para alumnos de secundaria. En eso también se está trabajando de parte del gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias está trabajando en eso. El consejero Poli Suárez está trabajando en las licitaciones del transporte, las nuevas licitaciones. En vez de optar por una licitación genérica, la está haciendo por islas, pues también para dar esa posibilidad a las empresas de las islas de poder acceder a esos lotes de transporte, y me consta que estaban trabajando en ello para que sea una realidad en el próximo curso. Lo que pasa que, claro, la administración también, uno llega, se encuentra lo que dejaron el anterior gobierno y empieza a trabajar, y la administración es engorrosa. Entonces creo que se está trabajando en poner medidas a corto y a largo plazo. Y no estoy de acuerdo con que, dependiendo de si estamos en el gobierno, en un grupo que apoya al gobierno o en la oposición, somos más o menos reivindicativos. Creo que en ese sentido nosotros tenemos muy claro desde Coalición Canaria a quién nos debemos, y nos debemos al pueblo majorero. Vamos a ser muy reivindicativos en las acciones y en las necesidades que tenga la isla de Fuerteventura. Eso es lo que espera la ciudadanía. Hanna, vamos a continuar un poquito. Bueno, por lo menos ya hemos sabido, lo del transporte no es una cuestión nueva, viene pasando con diferentes gobiernos, con un poco de toda la vida. Pues ya me alegra saber que por lo menos se está trabajando esa posibilidad. Bueno, hay que matizar lo del transporte, porque claro, está la ley la orden de transporte educativo, que cubre esas etapas obligatorias, que es primaria, que es secundaria, pero no cubre bachillerato. Se está cubriendo en muchos ámbitos, pero formación profesional, por ejemplo, no la cubre, y por eso es el Cabildo el que, mediante el transporte regular de viajeros, pues trata de darle solución a ese alumnado. Yo creo que a largo plazo también debemos de optar por un cambio de orden, en el que sobre todo bachillerato y educación infantil, que está tan en auge, pues también tengan esa formación, ese derecho obligatorio al transporte. Y bueno, se está trabajando a ver cómo tenemos ese encuadre para poder hacer los cambios. Bien, vamos a continuar, porque nos hemos estancado en educación y son muchísimas cosas. La escuchábamos, Hanna, te escuchábamos el otro día con el tema de migración. Creo que en Fuerteventura fueron 6.000 personas las que llegaron en Pater. Daba un dato tremendo del Hierro, que el Hierro han recibido solo en 2023 más personas de las que viven allí. Es decir, llegaron unas 11.000 personas y el Hierro tiene una población de 10, 12.000, con lo cual no significa que estén ahí, pero porque los irán distribuyendo. Pero vamos, la cifra es brutal, y sobre todo porque la gente las pateras que llegan al Hierro son las que llegan por el sur, que salen desde de la zona más cercana a Senegal, Gambia y demás, que hacen travesías de 6-7 días, llegan hechos polvo. Hace poco veíamos también muertes. Y bueno, la novedad está, lo anunciaba el propio presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de esa negociación con el Estado, con la implicación de las comunidades autónomas, para que el reparto, por lo menos de los menores, pues sea compartido y haya una solidaridad entre comunidades. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, que la solidaridad queda patente que no existe, ¿no? Que no existe en estos temas y que no está existiendo, y al final la crispación política la estamos llevando a los temas concretos
que tenemos que resolver como clase política, ¿no? Como posibilidad. Uno cuando entra en política creo que lo hace con la intención de solucionar problemas. Y a pesar de que existe en la gran mayoría de las personas que estamos participando en política actualmente, vemos como esos grados de crispación, pues hay veces que se desvía el foco, ¿no? Y es muy importante no desviarlo. Y es importante hablar de forma clara. Y de forma clara me refiero a que no podemos hablar de solidaridad cuando en octubre del 2023, en una conferencia de infancia y familia, se acordó la redistribución de personas menores migrantes no acompañadas. ¿En qué marco se acordó eso, perdón? A nivel estatal, en una comisión sectorial de infancia y familia propuesta por el Estado, donde están las comunidades autónomas, donde están el Gobierno de España, en este caso el ministro Ángel Víctor Torres, porque es quien está al mando. Es el mando único que nombró el gobierno del Estado español para abordar la migración en Canarias, y se acordó la redistribución de 346 personas menores migrantes no acompañadas. De las 346, que ya en ese entonces estábamos cerca de las 4.000 personas menores migrantes no acompañadas, o sea, era un número bastante irrisorio. 9 meses después únicamente se han redistribuido 16 personas, 16 niños y niñas. Y tenemos que decir que en ese sentido nos clama al cielo cómo se tiran los trastos unos a otros los partidos estatales, porque al final de cuentas, mira, la única comunidad que ha recibido menores es Aragón, y gobierna el Partido Popular, ¿eh? Y con esto lo que quiero decir es que vamos a sentarnos y vamos a ver esa necesidad. Se están incumpliendo normas, derechos internacionales de las convenciones del niño y de la niña. Se están vulnerando la ley de protección jurídica del menor. Se están vulnerando las normas autonómicas donde se recogen los derechos de los niños y las niñas, porque cuando se recogen en las leyes los derechos de los niños y las niñas se hace sin tener en cuenta el color de piel que tengan en la cara, ni la procedencia, ni la capacidad económica que tengan sus padres. Entonces, si tenemos aquí cerca de 6.000 niños, 5.882 en el mes de junio, niños y niñas no acompañados, migrantes, tendremos que cumplir con los derechos que le corresponden. Y Canarias sola no puede más. Canarias en este 2024, gracias a la declaración en la comunidad autónoma de emergencia migratoria, se han podido agilizar todos los trámites administrativos. Pasamos de 30 a 80 centros, pero con una impotencia brutal, Janey, de ser conscientes de que no damos abasto y de que las previsiones que se van a realizar y de los menores que van a llegar no acompañados van a ser muchas más y no tenemos. Entonces la consejera en un ejercicio de impotencia, porque me consta que mira que ha dialogado, mira que ha ido a España, aquí en Canarias, lo ha intentado de todas las maneras diciendo ya no puedo más, no tengo más recursos a disposición para poner. Y ya, claro, el único extremo que nos queda es la colocación de carpas. Si llega el momento en el que nosotros acogemos a niños y a niñas menores en carpas, sin los medios necesarios de atención integral, se están vulnerando ya no solo los derechos que le corresponden, sino los valores éticos y morales. Y no va a ser un gobierno. Vamos a hacer toda la clase y todo el drama no va a ser humanitario, sino va a ser un drama político de no ponernos de acuerdo por alejarnos precisamente del foco, ¿no? Y de las necesidades reales. Por supuesto que el drama es tremendo y... Para hacernos una idea, yo en la intervención en el Parlamento, y termino, Janey, para hacernos una idea, porque es muy gráfico eso y llama la atención, ¿no? A la isla del Hierro llegó un momento en que había más personas migrantes que residentes en la isla. Pero es que si nosotros, los menores no migrantes no acompañados que tiene actualmente el gobierno de Canarias, supera poblaciones como Betancur en Fuerteventura, como Aría en Lanzarote, como Garafía en La Palma, como Agulo en La Gomera, como Frontera en El Hierro, como Fasnia en Tenerife, como Garachico en Tenerife, como Artenara en Gran Canaria. Es decir, tenemos un número, tenemos
un número de personas menores migrantes que necesitan atención y que ya se está promoviendo un efecto de retención por parte del Estado español que no podemos tolerar. Hombre, yo un poco por precisar, diputada, el asunto de que hayan llegado a lo largo de un año, ¿no? Creo que fue en el 2023 cuando llegaron esas cifras. No creo que nunca estuvieron en el mismo momento en el Hierro, ¿no? Eso sería una catástrofe humanitaria, ¿no? Que, o sea, creo que no están en el tiempo, sino que los van un poco distribuyendo, ¿no? Lo cual me llega a preguntar. No, hubo un momento en el año pasado, en octubre, noviembre, que es cuando se dio que había más personas migrantes que residentes, que estamos hablando de migrantes mayores y menores de edad. Pero sí que hubo un momento real en la isla del Hierro en el año pasado donde hubieron más migrantes que personas residentes. Y yo quiero hacer gala de las personas residentes, ¿no? De ese ejercicio de solidaridad. Ahí sí vimos solidaridad del pueblo herreño, de ver de iguales a iguales a las personas que llegaban, de colaborar, de poner todo a su disposición para poder ayudar, ¿no? En lo que hiciera falta. Sí, y es algo que yo creo que caracteriza al pueblo canario en general, ¿no? Que a pesar del drama que vivimos, no se están generando esos discursos, por lo menos tan... Pero bueno, pero ahí volvemos a demandar muy importante, ¿no? Porque creo que hemos normalizado las noticias y al final es una manera de darlo por, bueno, pues de no llamar la atención, ¿no? Yo recuerdo en la otra etapa de crisis migratoria donde llegaron las pateras y donde llegaron más a Fuerteventura y a Lanzarote, donde el pueblo majorero, cada vez que llegaba una patera era noticia y estábamos hablando, oye, llegó una patera, oye, se murieron tantas personas y nos dolía. Y vemos como con esta segunda crisis, o al menos no en todo, gracias a Dios, pero sí vemos cierta normalidad. Pues llegó una patera. Entonces, como nos estamos haciendo normal esa ruta, sabiendo que es la ruta más mortífera de todo el mundo migratoria. Entonces es importante porque el pueblo también podemos hacer cosas y venimos de unas elecciones europeas donde la baja participación en Fuerteventura fue importante, es un dato a apuntar y es necesario reivindicar medios tanto estatales como europeos para la atención de este drama humanitario. Es verdad que lo hemos normalizado y nunca es normal que esto ocurra, que llegue una sola patera con 100 personas o 200 que a veces vienen, o sea, son 200 vidas, 200 personas que están buscando una vida mejor. Pero bueno, un poco por avanzar, Hanna. Vale. Lo último que supimos es, no están acogiendo o se escudan otras comunidades o también a nivel estatal, el discurso es que no permite la ley y se está hablando de una modificación de la ley de extranjería que facilite ese reparto. ¿Por dónde va este asunto? Vale, normativamente la atención a menores no acompañados, o sea, migrantes o no, la asume la comunidad autónoma. ¿Qué pasa? Que esa norma no se hizo con previsión ni se hizo de manera específica para el fenómeno migratorio. Entonces, ante esta realidad, claro, en la anterior crisis migratoria ya se hablaba por la consejera Inés Rojas de que estábamos asumiendo una saturación de los servicios que tenía la Comunidad Canaria debido al incremento de menores migrantes que venían solos y no acompañados por mayores, porque también vienen acompañados de mayores. Lo que pasa que esos, vienen acompañados y el tratamiento es distinto porque están con su familia. En el caso de que vengan no acompañados, ya Inés Rojas en aquel momento, en 2009, señaló que se tenía que cambiar la legislación. En aquel momento no hubo acuerdo político, no hubo una comunicación del Parlamento de Canarias al Congreso de los Diputados, pero no salió por la fuerza mayoritaria de todas las que estaban en el arco parlamentario y el PSOE votó en contra porque gobernaban en el Estado. Creo que ahora el posicionamiento es distinto, la situación es distinta. Ahora la comunicación sí que es completa y el único partido que se queda fuera por decisión propia es Vox. El resto de fuerzas políticas del arco parlamentario del Parlamento de Canarias está de acuerdo y apoyó la comunicación al gobierno estatal. Eso me parece un hito bastante importante. Y lo que se apoyaba en esa comunicación era la necesidad de cambiar la vía legislativa, de contemplar la atención a los menores migrantes no acompañados que estaban llegando de forma tan numerosa
de manera que se le garanticen los derechos, pues por lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De que le corresponden unos derechos y que Canarias sola no los puede asumir, por no promover ese efecto de retención en una sola comunidad, porque entonces no promovemos ni fomentamos la integración de iguales a iguales en la sociedad, en la canaria, en la aragonesa, en la catalana, en la andaluza, en la gallega, en cualquiera, en la sociedad española en general. Entonces, ahora mismo se está gestionando en Canarias, porque está llegando por Canarias, pero no siempre es así. Y las rutas cambian y los fenómenos migratorios van y vienen, siempre existen, pero van y vienen. Entonces, creemos que es una modificación de la ley de extranjería, donde cada vez que una persona menor migrante no acompañada llega a territorio español, sea competencia del gobierno de Canarias, del gobierno estatal, y que ese gobierno estatal haga una redistribución justa de acuerdo a la proporción también de la población, ¿no? Y de los recursos que haya en cada comunidad. Desde luego es una medida que facilitaría, porque uno de los problemas de la migración, cuando supera ciertos límites, la migración es, como bien decía Ana, es naturaleza humana. Las poblaciones siempre se han movido en función de sus necesidades, ¿no? Pero claro, cuando se concentran y cuando es de una manera muy numerosa, muy significativa, es cuando se generan los problemas de integración, ¿no? Entonces, si se hace cuando es de manera tranquila, pues es más fácil, ¿no? Y nosotros seguimos siendo migrantes. Lo que pasa es que lo hacemos con otras condiciones, no nos jugamos la vida, lo hacemos por vía segura, pero yo conozco mucha gente de mi generación que ha tenido que salir fuera de forma voluntaria porque quiere trabajar en algo específico y en Canarias no hay. Pero yo tengo familiares viviendo fuera que han ido de forma legal, de forma segura, no se han jugado la vida, pero a mí me gustaría que los trataran con respeto. Y de eso se trata también, ¿no? De promover y fomentar el respeto entre personas. Y es un tema que hemos hablado mucho en este medio y que seguiremos hablando, porque lo que es inadmisible es que el discurso de... no nos importa la migración, pero nos importa la migración irregular, cuando realmente la gente que viene de manera irregular es porque no puede administrativamente hacerlo. Porque no hay vía segura. No hay vía segura, y no puede coger un avión, pero bueno, ese es otro debate. Y la necesidad de mirar a África como un continente que nos va a servir de ayuda, y no desde una posición de superioridad moral, porque ya estudios avalan que el continente europeo es el continente que más migración va a necesitar para cubrir servicios básicos esenciales, como el tema de cuidados. Entonces, y luego tendremos que también hacer un poco de historia, porque cuando habían vías seguras legales, la inmigración estaba mejor controlada y además le rompemos el negocio a las mafias, porque no nos olvidemos que las mafias están campando a sus anchas en África y echamos de menos sistemas como el Frontex, sistemas como la patrullera de la Guardia Civil, donde hay una patera a punto de naufragar y tenemos los medios para que la gente no se muera en el mar. Y a día de hoy no los tenemos. Y la última patera que se encontró se la encontró un crucero. Entonces, yo creo que es un tema grave y que tenemos indignante y que tenemos que tiene que volver a formar parte del día a día de toda la sociedad. Esto no se puede quedar tampoco en los políticos, ¿no? Y en soluciones políticas, no. Tenemos que hacer un llamamiento real a que Canarias necesita soluciones y que no es una cosa de recursos públicos, sino de que la sociedad entera lo está demandando por cumplir los derechos humanos y por tratar a las personas como personas. Bien, vamos a avanzar con un tema que está relacionado y yo creo que tiene bastante que ver. La iniciativa legislativa en el Parlamento, bueno, pues la más sonada, el anteproyecto de ley para modificar la ley turística e incorporar pues esa regulación de vivienda vacacional. Pero bueno, lo trataremos en otro momento porque ya también hablaremos con la consejera y su entorno, con el viceconsejero, que también son de Fuerteventura, y lo podrán explicar mucho mejor. Me gustaría centrarme en una cuestión que escuché en una de las comisiones de reto demográfico, ¿verdad, Ana, que estás presente en ellas? Y el último ponente de los que estaban invitados, ¿no? Porque bueno, está relacionado, es decir, la presión que está ocurriendo en Canarias turística lo es también por la falta de vivienda, ¿no? Es decir, están correlacionados y vemos que el Parlamento está activo con esa comisión de reto demográfico, con muchísimos ponentes que han pasado por allí, que han contado sus versiones, y el último de ellos me llamó muchísimo la atención, David Padrón, economista de la Universidad de La Laguna,
que comentaba la pérdida de renta de Canarias en relación al resto de comunidades durante los últimos 20 años, lo cual llama la atención, ¿no? Cuando el crecimiento turístico ha venido siendo progresivo y récord, ¿no? Siempre te hablan de los beneficios turísticos y, sin embargo, la población canaria es más pobre. ¿Qué ha pasado? Y conclusiones de la comisión. Bueno, la Comisión de Reto Demográfico es una comisión de estudio, no es de las permanentes del Parlamento de Canarias, y se crea para debatir un tema específico, en este caso el reto demográfico. Justamente concluimos, es una comisión donde nos da una oportunidad de aprender brutal, porque vienen profesionales a hablar concretamente y, por ejemplo, la persona que nombraste, el profesor de la Universidad de La Laguna, y te dan datos y te aportan otras visiones que a lo mejor pues a una se le escapan, ¿no? de su visión diaria, porque cada uno está condicionado también por la forma de vivir y en el entorno en el que se mueve. Entonces, me parecen súper productivas. Justo terminamos ahora con los ponentes que venían y en este mes tendremos esas conclusiones hay un relator en cada comisión donde recoge todas las aportaciones de todos los proponentes, más las aportaciones de los partidos políticos, y en eso estamos en crear ese dictamen que se apruebe finalmente como conclusiones del reto demográfico. Para entendernos, sería que una vez escuchado a muchos expertos, ponentes que proponen los diferentes partidos con representación parlamentaria, al final se crea una especie de hoja de ruta, la cual se le pasa al propio gobierno para que se le, oye, estos son los problemas y también soluciones. Sí, también en la legislatura pasada se hizo una de migraciones por el aumento que estábamos teniendo. ¿Y se aplicaron medidas entonces? Se aplicaron medidas y se está aplicando. Por ejemplo, es súper importante porque el Pacto Canario de Migraciones que se firmó ahora por todas las fuerzas políticas canarias, a excepción de Vox, yo sigo reivindicando que Vox no es una fuerza canaria, pero bueno, está en el arco parlamentario, ellos se quisieron quedar fuera. El Pacto Canario firmado por la mayoría de las fuerzas que conforman el arco parlamentario es en el 80% del contenido el dictamen que se aprobó de la Comisión de Estudio de la legislatura anterior, ¿no? Donde se hablaba de ese mando único, donde se hablaba de los medios estatales de volver a incorporar las patrulleras para poder apoyar al salvamento marítimo, el incremento de los medios, tanto humanos como materiales de los medios marítimos, y ese cambio de regulación de menores. Pero no quiero ser yo la que vuelva a hablar otra vez de migración. Pero hay una pregunta interesante que se me quedó atrás. Bien es cierto que, por ejemplo, Vox, que lo comentaba, o sea, prácticamente su política, o sea, su principal política es el rechazo a la inmigración. Es digamos, la base, el corazón de su discurso, ¿no? Si aquí en Canarias no quieren... No, el corazón de su discurso es ser xenófobo y racista. Bueno, yo no me gusta poner etiquetas. Creo que hay gente que lo vota que también tendrá... No, y o sea, y en la libertad de cada persona está el votar, pero... Como lo decía antes, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Y igual que no podemos dulcificar el sistema, la crisis migratoria, y tenemos que hablar con crudeza de las muertes en el mar, porque están ocurriendo y porque no somos conscientes de los números de las personas que están muriendo en el mar, porque tenemos un cálculo aproximado, pero no somos conscientes de los cálculos reales. Tenemos que hablar cuando yo en el arco parlamentario oigo a diputadas de Vox hablando de que los medios y a ellas lo que le quita el sueño son los niños de aquí y no los niños de África, y donde te hacen un criterio de servicios públicos en función del color de piel que tenga un niño o una niña, pues cuando cogen los datos, los tergiversan para promover y provocar el odio, la xenofobia y el racismo, pues hay que llamarlo como son, xenófobas y racistas. Vale, entonces la pregunta, yo no pongo etiquetas, la pregunta, si ellos están en contra de la inmigración, y en este caso estamos hablando, y ellos son diputados canarios, y estamos hablando de un reparto, de un compartido, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que, o cuál fue la motivación que les llevó a no... Ellos la propuesta que ellos entienden que redistribuir a las personas menores migrantes por todo el territorio español no es atacar el problema, porque lo que hay es que devolverlos a sus países de origen, tal cual, sin leyes, sin procedimientos legales, porque tenemos que recordar que el procedimiento de extradición de cualquier persona mayor de edad
se hace conforme a un procedimiento reglado, donde se garanticen los derechos, donde las personas puedan pedir el asilo, que es un derecho internacional. Pero ellos entienden que no, que hay que coger a todas las personas, según llega, le damos la vuelta a la patera y otra vez a sus lugares de origen. Eso es lo que proponen. Lo que proponen es levantar fronteras, de que cada persona tenga que reproducirse y desarrollar su vida donde nace. Y se olvidan, claro, si tienes medios económicos, no. Si tienes medios económicos, los tienes todo permitido. Si te lo puedes pagar. Vas en yate. Vamos, Hanna, vamos a seguir. Esas son las propuestas. Lo que pasa es que hay que escucharlo, porque yo entiendo que hay veces que la propaganda comunicativa de Vox, que es buena, ojo, que es buena, te saca determinadas cosas. Pero hay que ver todos los argumentos de Vox. Y si escuchando todos los argumentos de Vox y con datos, la gente sigue votando Vox, pues estupendo, porque la gente es libre de votar a quien quiera cuando llegue el momento oportuno. Pero yo invito a todas las personas que les gusta Vox a escuchar todo lo que dicen y a contrastarlo con datos, porque tergiversan la verdad. Dicen que los inmigrantes tienen ayudas y tienen una paga, y que el procedimiento administrativo va más rápido para las personas migrantes que para las personas de aquí. Eso es mentira. Sí, estamos de acuerdo en que precisamente, para mí, sin etiqueta y con respeto a la gente que elige votar una cosa, el discurso tiene que estar, la batalla tiene que estar en la explicación, ¿no? En por lo menos tomar las decisiones en base a una realidad que exista y no la que se crea en los ámbitos políticos. Vamos a ir terminando, Hanna. Sé que por ejemplo, el tema del reto demográfico, yo creo que esto va a ser el tema de la legislatura. Es decir, la problemática gigantesca que tenemos, sobre todo en los núcleos más poblados de las islas, en el que entre el vacacional, la falta de vivienda, la falta de políticas de vivienda pública que ha habido, que ya es crónica, está dando lugar a que la gente ya no se puede permitir una vivienda digna y dentro de los salarios que ganamos, ¿no? Y todo esto en un contexto en el que el turismo sí va bien. Yo creo que incluso superando una pandemia, el turismo en Canarias va bien. No tenemos todavía ese dictamen, que al igual que hablabas que en inmigración sí que se han tomado medidas al respecto, tendremos que esperar por ello, pero ¿por dónde tirarías? Si quieres, la pregunta es personal. ¿Cuál es tu idea o la idea de tu grupo de los diputados de Fuerteventura con respecto a esta problemática? ¿Hacia dónde crees que podemos tirar? Mira, pues me encanta que me hagas esa pregunta, porque estamos trabajando en esas conclusiones a nivel partido, pero en mi caso, que conformo esa comisión, a mí me parece... Vamos a ver, a mí me parece que el principal problema que tiene Canarias es que estamos creciendo a distintas velocidades, y así como hay islas como La Palma, La Gomera y El Hierro que demandan población porque se están despoblando y el riesgo es real, como por ejemplo con los últimos acontecimientos de La Palma, vemos como islas como Fuerteventura y Lanzarote estamos creciendo de forma tan rápida que no nos da tiempo a tener los recursos públicos para dar respuesta a todas las personas que llegan. Entonces, creo que el principal ejercicio, ¿no?, que poníamos encima de la mesa era redistribuir a las personas y que dentro de Canarias podamos crecer a una velocidad donde podamos adaptarnos de acuerdo a los servicios públicos, o sea, adaptar los servicios públicos de acuerdo a la población que tenemos. Eso en primer lugar. ¿Y cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? Porque ese es el gran reto. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que es vital y fundamental los cabildos insulares. Creo que tenemos una configuración política especial a nivel España, que son los cabildos insulares, donde tienen competencias ejecutivas, competencias que han sido trasladadas de la comunidad autónoma, cedidas para que las ejerzan los cabildos. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad insular que no podemos negar, porque somos una comunidad distinta, diferente, con unas singularidades específicas. Entonces, como la realidad de La Palma no es la misma que la de Fuerteventura o la de La Gomera que Lanzarote, los cabildos son figuras fundamentales para plasmar esa realidad. Creo que mediante la conferencia de presidentes que se está poniendo en marcha se pueden dar cosas muy fructíferas, pero por ejemplo, tenemos que ir más allá. Esa campaña de turismo, ¿no?, que hace el gobierno de Canarias a nivel general de llamada a nómadas digitales.
Nómadas digitales que nosotros en Fuerteventura ya tenemos cierta experiencia y sobre todo con la pandemia de cómo venían, de cómo pues ocupaban parte de la vivienda que estaba destinada a uso de vivienda fija, al final se ponían vacacional y eran ellos los principales que ocupaban esas viviendas, y cómo al final les gustaba esto y adquirían casas porque tienen un poder adquisitivo mayor. Entonces, claro, casas que fundamentalmente se van a ir a destinarse también a vivienda vacacional y no a vivienda permanente, ¿vale? Pero así como nosotros tenemos en Fuerteventura más población y no necesitamos de esos nómadas digitales, islas como La Gomera, El Hierro y La Palma los necesitan para poder reactivar esas economías, para poder tener un futuro en La Palma y no tener que irse de La Palma. Entonces, oye, pues si en vez de la competencia de atracción de nómadas digitales se hace desde el gobierno de Canarias, se hace por los cabildos y la adopta el cabildo que lo necesite, pues será redirigido a esas islas donde lo necesitan. Y a lo mejor en Fuerteventura lo que necesita... ¿Por qué vía? ¿Por qué vía puede por la actuar el vía, cabildo? por la vía de los cabildos. De la ordenación. De la promoción. O sea, cada cabildo también tiene su parte de promoción turística. Oye, pues vamos a realizar la promoción turística de acuerdo a las necesidades de cada isla, porque todas las islas no queremos el mismo turismo o de la misma forma, ni tenemos los mismos recursos. Los hoteles no son los mismos en Gran Canaria, en Tenerife, en Lanzarote y en Fuerteventura, que los que hay en La Palma, La Gomera y El Hierro. Entonces, a lo mejor el turismo que tiene que llamar La Palma, La Gomera y El Hierro es el de vivienda vacacional, es el de nómadas digitales, pero Fuerteventura y Lanzarote no lo necesitan. Entonces, hacer una política genérica para toda Canarias cuando somos tan distintos y tan diferentes, oye, pues vamos a bajarlo a tierra, vamos a participar y a cooperar, Gobierno de Canarias, Cabildo, independientemente de quién gobierne. Vamos a trabajar de esa manera para que las necesidades y los recursos se realicen de forma a las necesidades de cada isla. Me parece especialmente importante. Y en ese sentido, al final la configuración de los cabildos me parece que también se malinterpreta y se malentiende, ¿no? Y dependiendo de quién gobierne, bueno, lo sufrimos en la pasada legislatura, ¿no? Cuando no había el mismo color político que estaba en el gobierno de Canarias y había una represión, una falta de recursos hacia la isla, donde nos contemplaban mucho dinero en los presupuestos, pero luego llegar no llegaba nunca el dinero a Fuerteventura. Entonces, me parece importante que el Cabildo y Gobierno de Canarias trabajen mano a mano, que sea pues de igual a igual, para poder promover y fomentar las necesidades en cada isla. Me parece una de las medidas que debemos de promover y fomentar mucho más. A modo de ejemplo, vamos, porque podría estar aquí toda la mañana hablando de migración, de educación, de reto demográfico, de sanidad, vamos. Si te dejo, estamos 2 horas más. Bueno, yo creo que, a ver, como diagnóstico está interesante. Se nos quedan por el camino varios temas. Parte orgánica, porque hay que recordar que secretaria de organización, y bueno, y después de que Mario Cabrera anunciara, ¿no? ¿O ya está fuera? Mario... No, Mario sigue siendo secretario insular, no me lo quites de ahí, por favor. Mario es secretario insular, pero ha dicho que la siguiente procedimiento ya no va a estar, ¿no? Entonces, pero Mario habla habló en campaña de que no va a repetir como cargo público al Parlamento. No, dijo que no va a ser secretario, ¿no? ¿Sí? No, yo eso no se lo he escuchado. Eso no se lo he escuchado. Pues puede ser, pues igual no nos entendimos. Bueno, el caso es que hay una cierta transición en el liderazgo. El partido se ha rejuvenecido en las últimas elecciones. Hanna González, secretaria de organización, digamos la número 2, y veremos hacia dónde tira la formación. Coalición Canaria Asamblea Majorera en esas, por lo menos, si quieres adelantar los plazos, ¿cuándo está previsto más o menos que...? Pues mira, estamos pendientes porque teníamos previsto hacer el Congreso Nacional nuestro, el de Canarias, ahora en estos meses. El problema es que con las elecciones europeas pues se ha trasladado, se ha retrasado, y ahí estamos en vías de cómo lo podemos hacer, si lo hacemos telemático, si lo hacemos presencial. También hay mucha gente que quiere volver a esos congresos presenciales. El último fue telemático, y a partir de ahí pues se marcará la fecha del insular, ¿no? Pero yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes en la parte orgánica para seguir con esa participación y esa dinámica de asambleas y consejos políticos insulares
todos los meses, donde los cargos públicos damos cuenta de las acciones que se están realizando y configurándose de cara a, por supuesto, ese congreso en el que tendremos que hacerlo, en el que, por supuesto, espero que haya mucha participación de caras nuevas, de caras que vengan a aportar, a contribuir y reinventarse siempre es muy positivo, ¿no? Y combinar, muy importante en la parte orgánica, me parece fundamental combinar esa parte de gente con experiencia y de gente nueva, ¿no? Para mí, bueno, yo no cogí la Secretaría de Organización porque porque fuera un fin mío, poco más que me cayó, pero la verdad es que tengo que reconocer que ha sido una oportunidad magnífica para conocer el partido, para poder conocer más en profundidad, no solo a las personas, sino a la estructura orgánica de un partido político, de los esfuerzos que se hacen en Fuerteventura para darle en Coalición Canaria, mantener ese sistema asambleario que mamamos, ¿no? y que seguimos intentando conservar y contribuir. Vamos en septiembre a un encuentro de cargos públicos con una asamblea insular donde toda nuestra militancia pueda conocer de primera mano por parte de los cargos públicos pues todo lo que se está realizando, ¿no? Y todo lo que se está caminando. Es un trabajo que no se ve muchas veces, que es laborioso, pero que es gratificante y que yo animo a todas las personas del partido a integrarse y a formar parte de los cargos orgánicos, porque creo que te dan unas enseñanzas positivas. Desde luego los partidos políticos, si no tienen una cierta solidez orgánica, están condenados a la desaparición. Y lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Cuando se centran partidos, formaciones, coaliciones que se centran más en la parte del gobierno, vamos a gobernar y demás, si no tienen detrás una base, desaparecen. Y creo que en ese sentido, pues Coalición Canaria Asamblea Majorera, pues tiene esa tradición detrás que siempre ha mantenido y que le da esa solidez, ¿no? Pero bueno, decía que esto lo hablaremos otro día porque no hemos pasado el tiempo, Hanna. Ha sido un placer que hayas estado aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias por hablar claro y directo sobre todos estos temas. Se nos queda mucho por el camino, pero bueno, tendremos más. El placer es mutuo. Encantada de estar en este medio dando pues respuesta a la actividad parlamentaria, también a la actividad orgánica. Me parece muy importante también hablar de esa actividad orgánica porque bueno, mucha gente a lo mejor quiere participar y no se atreve y me das la oportunidad de dar a conocer que somos un partido abierto, ¿no? Y que cualquiera que puede ir a cualquiera de nuestras sedes, informarse y poder participar. Y encantadísima, y prometo volver desde que cuadremos agenda para seguir dando respuesta pues a lo que vayamos trabajando y a esas cositas pendientes que se nos quedaron. A lo mejor tenemos que ponernos tiempo aquí, ¿no? Estaba pensando que la próxima vez, por lo menos, cuando tengamos esto un poquitito mejor habilitado, poder hacer incluso un debate. A lo mejor o un debate o hablar con diferentes temas. Por ejemplo, que vengan otros diputados de otros partidos, que los iré llamando después de ti, para que vengan también. Ahora mismo Fuerteventura tiene representación, Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular, pues ir por lo menos alternándonos y de vez en cuando, si nos sentamos juntos, mucho mejor, porque confrontando las ideas yo creo que es como se avanza, ¿no? Pues claro que sí, encantadísima de poder participar siempre que me invites y podemos cuadrar la agenda. Bueno, espero que lo escuchen los siguientes implicados y nada, muchísimas gracias Hanna por estar aquí de nuevo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, como siempre, por estar ahí.